después colocarla en plataforma. No vamos a volver a comenzar nuevamente, simplemente a decir que iniciamos este recorrido precisamente a fines del siglo XV, aproximadamente en 1480, donde vamos a explicar las causas de la caída del régimen feudal, el inicio de lo que significa el capitalismo mercantil. Vamos a leer algunas obras clásicas desde un posicionamiento ideológico, siempre hablando desde esta perspectiva. Hay autores marxistas que en mi criterio son los que mejores pueden explicar en términos procesuales lo acontecido con el continente americano a partir del establecimiento de relaciones coloniales, relaciones de dominación, que perpetuaron un sistema de explotación al servicio del capital, en ese sentido. Casi les diría que desde Río Grande hasta la Patagonia se constituyó ese orden colonial bajo la égida de la corona española. Brasil fue un caso aparte, donde lo vamos a analizar, bajo el influjo de la corona portuguesa, pero también estuvieron otras potencias extranjeras como Holanda, como Inglaterra, como Francia, también dominando algunas porciones del territorio americano. El territorio americano se convirtió en una especie de botín de guerra para economías europeas que estaban en una crisis terminal en el siglo XV. Fines del siglo XV, Europa se encontraba bajo la espada de Damocles de una crisis profunda del feudalismo y la necesidad de encontrar nuevos horizontes que permitieran la supervivencia. Incluso estaban al límite de crisis alimentaria. Esto para darles una idea de la crisis que vivía Europa y la imposibilidad de expansión, por un lado, hacia Oriente, porque estaban los musulmanes, hacia lo que es la zona de Rusia, que es una zona de llanura, también imposibilitada la zona de Ucrania, porque ahí estaban los mongoles, vamos a analizar eso. En el centro de África había otra formación, otra civilización muy importante, que era el Imperio de Mali. Todo eso lo vamos a ir analizando con el transcurrir de las clases, no se preocupen en ese sentido. Y la expansión ultramarina fue, de alguna manera, una especie de, si quieren llamarlo así, de salto al vacío, que finalmente resultó redituable a Europa a partir, nuevamente les repito, del establecimiento de estas relaciones de dominación y de explotación que derivaron en que ingentes riquezas del continente americano se dirigieran hacia Europa y acrecentaran el poderío de España, que se convierte en el siglo XVI en la primera potencia mundial. Todo ese proceso del orden colonial va a ser analizado en la unidad número 1, no solamente desde el punto de vista o desde una perspectiva crítica política, sino también vamos a analizar algunas cuestiones que a mí me parecen muy importantes, que ustedes las conozcan como comunicadores, como puede ser la construcción de determinados estereotipos culturales hacia lo que son los pueblos originarios. Y se tuvo que construir un relato, un discurso, una narrativa que diera cuenta de que una Europa en el cenit de la civilización llegaba al encuentro con pueblos atrasados que estaban hundidos en la edad de piedra. Este fue el discurso que durante muchísimos años predominó y que de alguna manera generó la dominación del evangelio y de la espada por sobre lo que significaban esos pueblos que estaban en un estado de incivilización y que eran primitivos. Esta bibliografía floreció muchísimo durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, paradójicamente, donde comienza a haber un replanteo que nosotros lo vamos a analizar, y ahí surgen, a modo de crítica, análisis en términos de lo que significa el etnocentrismo, el discurso de la otredad, cómo de alguna manera se generan esas miradas de superioridad, entre comillas, esas miradas que de alguna manera generan una especie de legitimación de ese orden colonial que se establece en el continente americano. Son cuestiones que me parecen estratégicas. 1810, como le decía hace un momento, es un año clave. Es un año en el cual se produce el rompimiento de ese orden colonial. No es la independencia, en el caso de nuestro país, la independencia es el 9 de julio de 1816. Entonces tenemos vamos a hablar de historia argentina ahora brevemente, pues yo quiero un poco llevarlos al terreno de las preguntas, de las reflexiones, ¿no? Una historia argentina muy atribulada. Piensen ustedes que somos uno de los pocos países del mundo en los cuales existen dos fechas patrias. El 9 de julio
que todos saben que es la independencia nacional, y el 25 de mayo, que cuando deviene la pregunta no se sabe bien a qué se refiere, ¿no? El 25 de mayo. Cuando uno pregunta, y sobre todo había medios de comunicación que les gustaban realizar estos interrogantes a los jóvenes que ingresaban a las universidades hasta hace algunos años, pero sobre todo como una fuente de burla, en ese sentido, uno puede observar y uno puede visualizar que había un desconocimiento de la historia argentina. Un desconocimiento de la historia argentina que obviamente tiene una explicación que no deviene de la mala formación de los docentes, sino que tiene que ver con una premeditación en ese sentido, porque quien no conoce su historia es muy difícil poder construir un horizonte, una perspectiva, vislumbrar de alguna manera una alternativa, si es que no está recostado por lo que significa el análisis histórico, reflexivo. Somos productos históricos. Somos productos históricos. Como dice Marx, el hombre es dueño limitado de su destino, porque construye su propia vida en condiciones no determinadas por él, ¿no? Y esto en el prefacio de la contribución a la ideología alemana aparece muy claro, este pensamiento de Marx tan vital para este momento, ¿no? Para el análisis de este momento. Como le decía, 25 de mayo es muy rara la fecha patria, porque ¿qué se conmemora el 25 de mayo? Y en realidad lo que se produce el 25 de mayo de 1810 es la disolución del orden colonial. Lo que no surge es lo nuevo. ¿Y por qué no surge lo nuevo? ¿Qué tendría que haber surgido un Estado nacional? ¿Qué tendría que haber sido el resultado lógico del 25 de mayo de 1810? Y no surge un Estado nacional porque comienzan a visualizarse proyectos alternativos, centralistas, centrípetas, fuerzas centrípetas y centrífugas, podría ser proyectos centralistas, proyectos de descentralización política, para abreviarlo, unitarios y federales, que comienzan de alguna manera a lidiar dentro de lo que significa el campo de lo político, pero que después rápidamente se traduce en el campo de lo militar, en largos y cruentos conflictos civiles que se van a extender hasta 1880. Entre 1810 y 1880 vivimos una etapa que podríamos decir que es una crisis orgánica. Muere lo viejo, pero no nace lo nuevo. Y crisis orgánica es un concepto de Gramsci, de Antonio Gramsci, un teórico marxista italiano, que plantea que muchas veces el capitalismo ingresa en crisis orgánica, y de hecho nuestro país ingresó en una crisis orgánica. En 1810, ¿qué es lo que muere? El orden colonial. ¿Qué es lo que tendría que haber nacido? Un Estado nacional fortalecido, un Estado nacional burgués. Sin embargo, eso no aconteció. ¿Por qué razón? Porque así como lo nuevo no logra imponerse, lo viejo no termina muriendo. Y eso lo vamos a analizar muy bien, porque hasta entrado el siglo XIX, siguió la legislación española, se siguió izando el pabellón español. Hay cosas que no sabemos de la historia argentina. El 25 de mayo de 1810, la Junta de Mayo estuvo conformada también por españoles, raro para una junta que quería sobre todo romper con España y que esté conformada por españoles. Había 2 españoles, todos, absolutamente todos, juraron el nombre de Fernando VII, algo raro, juraron lealtad al rey de España. Por otra parte, dentro de la Junta había fanáticos de la monarquía española, como Manuel Belgrano. Fíjense ustedes qué paradoja que nuestro país es el único país en el mundo, y esto, los que quieran preguntar pueden, aparece un tic abajo, levantar la mano, o en el chat, también pueden preguntar, pero fíjense ustedes que nuestro país es el único país en el mundo donde el Día de la Bandera no se conmemora el día que se izó, sino el día en que murió quien le izó por primera vez. Tal vez nunca nos han hecho reflexionar sobre esta cuestión. Fíjense ustedes qué paradoja, es otra paradoja de la historia argentina. ¿Por qué razón acontece esto? Porque en realidad Belgrano iza la bandera española, nacional, la enseña nacional, y lo que quise decir, bajo la influencia de la monarquía española. Disculpen que ahí se nos cortó la imagen. Bajo la influencia de la monarquía española, porque, y después lo vamos a ver, yo se lo voy a mostrar, hay un cuadro de Goya, de Fernando VII, donde él tiene una banderola celeste y blanca.
Y ustedes dirán, o el rey de España era fanático de nuestro país, o qué sucedió. En ese momento no existía la Argentina. El celeste y blanco eran los colores oficiales de la monarquía borbónica. Y Belgrano era un fanático de la monarquía española. Quien no quería era el rey de España, Fernando VII, pero sí pretendía que su hermano fuese rey. Belgrano, que es otra cosa que no nos enseñaron en la historia argentina, no era republicano, era un fanático monárquico, igual que San Martín. San Martín y Belgrano pensaban en una monarquía. Más, Belgrano hasta le puso nombre. Sería la monarquía del Río de la Plata, Chile y Perú. Y en el caso de San Martín, también pensaban establecer una monarquía que abarcara la actual Bolivia, gran parte de Perú, Chile y el Río de la Plata, Paraguay, la banda oriental y la parte sur de Brasil. Ese era el país que de alguna manera tenían en mente Belgrano por un lado, pero también San Martín. Y San Martín pensaba que la capital tenía que estar en lo que era Perú, Cusco. De hecho, fue su planteo en 1816, cuando se produce el Congreso de Tucumán. Tanto Belgrano como San Martín eran fanáticos monárquicos que pretendían establecer una monarquía por estas tierras. Son cuestiones que en nuestra historia han quedado olvidadas en ese sentido, y que yo quiero rescatarles, que me parecen importantes que un comunicador social las comprenda. Nosotros tenemos también en nuestra historia héroes olvidados, que a mí me interesa rescatarlos y mucho en este cursado. Héroes olvidados como, que miran, ¿quién, por ejemplo? El único general indígena que hubo en toda América Latina tuvo una descollante actuación en nuestro país. Fue el gobernador de Misiones, Antonio Guasurari, más conocido como el comandante Andresito, que seguramente alguno hará referencia a la yerba Andresito, y precisamente tiene que ver con el comandante Andresito, ¿no? Antonio Guasurari era un indígena que llegó a ser gobernador de Misiones, y no solamente eso, aparte de llegar al grado de general, durante 5 años defendió la frontera del más grave peligro que vivió nuestro país durante el periodo entre 1810 a 1825, que no fue España. La historia oficial nos ha hecho creer que a partir de 1810 comienzan las guerras con España. Sí, comienza la guerra contra la monarquía española. De hecho, la monarquía española invadió nuestro país en 1813, pero después fue expulsado por Belgrano en las batallas de Tucumán y Salta, y no volvieron a repetir la invasión. Lo que no cuenta la historia oficial es la seguidilla de conflictos que tuvimos con el Imperio portugués. Portugal comienza a invadir en 1816 nuestro territorio, y hasta 1821 continúa esa guerra. Y si no fuera por Guasurari y las huestes que lo acompañaban, todos ellos indígenas, pueblerinos, campesinos, esa parte del pueblo muchas veces olvidada en la historia oficial, si no hubiese sido por ello, gran parte del territorio nacional hubiese caído en manos de la corona portuguesa, que estaba asentada en Brasil en aquellos momentos. Esto para darle una idea de la historia que pretendo relatar en este curso. También, como país, tenemos el orgullo de tener nuestro panteón de héroes a mujeres que dieron mucho. La única generala, que es general en 2 países, precisamente nació en el Alto Perú, Juana Zurduy de Padilla. Es generala post-mortem en nuestro país y también en Bolivia. Son parte de esa historia del olvido, la historia de los caudillos, me interesa rescatarle mucho. La historia del Chacho Peñalosa, la historia de Felipe Varela, que tenía un proyecto nacional alternativo a lo que era el centralismo porteño. Vamos a discutir esta profunda brecha que nuestro país vivencia desde 1810 con esta profundización ideológica acerca de cuál es el proyecto de país que se va a imponer, si un proyecto centralista o un proyecto federal. Y esta larga confrontación política, militar, ideológica, creo que subsiste. Por eso cuando yo escucho hablar de la brecha hoy en día, ojalá el problema fuese el actual gobierno o el gobierno que pasó. Las raíces profundas de esa brecha ya se encuentran incluso en la época colonial, donde una gran parte del país, la más próspera en la época colonial, fue reemplazada por lo que significó el predominio de Buenos Aires a partir de 1810. Cuesta creer, pero en la época colonial, la región más dinámica de nuestro país en términos económicos y políticos no era Buenos Aires. Era el noroeste de nuestro país. Era Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero. Era la zona más importante porque estaba en directa
consonancia, en directa relación con la ciudad más importante que existió durante el Imperio Español en América, que era la ciudad de Potosí. Ciudad de Potosí, que tenía 150.000 habitantes y que era la capital o era el asiento de las minas de plata más importantes del mundo por aquellos tiempos. Y toda la economía de nuestro país giraba alrededor de Potosí, más allá de decirles que Potosí formaba parte de nuestro territorio. Por eso hay muchas cuestiones, yo les diría, olvidadas. Hay muchas figuras a discutir, a polemizar, Roca, Sarmiento. Es lo que a mí me interesa. No es una historia positivista, es una historia procesual y es una historia marcada por hitos, la que a mí me interesa que ustedes puedan internalizar, que ustedes puedan comprender. No me interesa el estudio memorístico, no me interesa tampoco las fechas, en ese sentido, salvo algunas que son insalvables, obviamente, pero me interesa sobre todo que puedan distinguir procesos y que podamos debatir y discutir algunas cuestiones fundamentales que hacen a la esencia de la historia nacional. 1880 se abre otro periodo, yo le diría hasta 1930, es otra unidad temática del programa. En toda América Latina en general se visualiza unos procesos o unos lineamientos, yo les diría, que van en el mismo sentido, porque el tiempo es heredero de alguna manera de las ideologías que se van construyendo. Y en ese sentido uno puede ver cómo las ideologías van impregnando la dinámica de la historia y la dinámica de los tiempos en ese sentido. En el caso de nuestro país, entre 1880 y 1930, uno puede decir que es la hegemonía de la República conservadora, salvo el gobierno radical, sobre todo el primer gobierno de Irigoyen, que yo creo que fue tal vez el verdaderamente rupturista con esa tradición. El primer gobierno de Irigoyen y sobre todo los primeros, yo le diría, 2 años hasta la reforma universitaria del 18 fueron realmente de renovación. 1919 con la Semana Trágica, 1921 con lo que fue la rebelión, la Patagonia Trágica, más conocida como la Patagonia Rebelde a partir de la obra de Osvaldo Bayer, mostró los límites de esa transformación que pretendía llevar adelante el radicalismo, ¿no? Después ya venía el gobierno de Alvear, en 1922 hasta 1928, conservador por excelencia, y un segundo gobierno de Irigoyen que culmina en 1930 con el golpe de Estado. El primer golpe de Estado de la década del siglo XX, pero por otro lado muy particular, porque fue llevado adelante por cadetes del colegio militar, bajo el influjo de una ideología muy particular. Uriburu, quien estaba al frente de ese golpe de Estado, tiene una ideología muy, muy particular. Pero en fin, todas estas son las cuestiones que vamos a seguir viendo. Y obviamente después, en la década de 1940, el cambio que propone el peronismo, que es un cambio, yo le diría, para un país excesivamente conservador en las opciones políticas que fue constituyendo, le diría que fue un cambio, una ruptura de época, el peronismo. Transformó, sin lugar a duda, y erosionó las bases de la dominación oligárquica, más allá de la reacción de 1955 con el golpe de Estado, que se produce el sangriento y sanguinario golpe de Estado, donde por primera vez la Fuerza Aérea que tenía que estar al servicio del pueblo lo que hace es bombardear la Casa Rosada. Este es otro dato, fíjense, de la historia de nuestro país. La única vez que nuestro país fue bombardeado no fue por la aviación de un país extranjero, estoy hablando de la primera vez. Obviamente que en la guerra de Malvinas nuestro territorio fue bombardeado. Y cuando hablo de nuestro territorio estoy hablando de las Islas Malvinas. En ese sentido, bombardeado por el Reino Unido y por la OTAN, porque, digamos, la OTAN apoyó al Reino Unido de forma decidida. Nuestro país no solamente combatió contra el Reino Unido, sino también combatió contra la OTAN y de alguna manera frente a la complicidad de los Estados Unidos también, que apoyó decididamente al gobierno de Thatcher en aquel momento. Pero bueno, volviendo nuevamente a 1955, le decía, la única vez que nuestro país, o la primera vez que nuestro país fue bombardeado, no fue por una potencia extranjera ni un país enemigo, fue bombardeado por los propios argentinos. Dentro de esa idea política de odio que se fue
que fueron desarrollando los opositores a Perón, termina en el mes de junio de 1955 con un bombardeo sobre Buenos Aires que deja alrededor de 300 muertos aproximadamente. Nunca se supo el número real de víctimas, se supone alrededor de 300 muertos. Es bombardeado durante casi 3 horas toda la zona de la avenida 9 de Julio, la Casa Rosada, todos los edificios gubernamentales del centro de Buenos Aires. Hay imágenes que la vamos a ver de época, porque me interesa mucho también ir colocando en la plataforma materiales multimediales para que puedan tener una visión en conjunto de estos procesos históricos, ¿no? Este es el primer encuentro donde yo estoy desarrollando de manera muy sucinta, de manera global, las cuestiones que vamos a ir analizando. Obviamente el golpe 55 es un punto fundamental. Así como en 1959, otra cuestión que se produce, muy importante, es el inicio de la Revolución Cubana. Revolución Cubana que va a dar origen a lo que significa una mirada crítica, revolucionaria acerca del continente, en el continente americano, ¿no? Una revolución cubana que va a dar origen a lo que se da a llamar la teoría insurreccional. La teoría insurreccional tiene que ver con esta idea, sobre todo que florece a partir de Ernesto Guevara, de que en América Latina están dadas las condiciones para llevar adelante un proceso revolucionario y que ha llegado el momento en el que el campesinado y la clase obrera tienen que de alguna manera romper con lo que han sido la explotación y la dominación por parte de los imperios centrales y los gobiernos conservadores durante centenares de años. La tesis insurreccional dio inicio a lo que fue la proliferación de revueltas, de luchas, de la aparición de movimientos políticos contestatarios a lo que era el orden oficial y que llevó a años de conflicto interno, porque también surge como una respuesta a la tesis insurreccional la doctrina de seguridad nacional, elaborada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que de alguna manera alienta la intervención de las Fuerzas Armadas en los conflictos internos. Nuestro país va a sufrir sucesivos golpes de Estado, algunos con un tinte mesiánico tan particular como por ejemplo el de Onganía de 1966, cuando establece la Revolución Argentina, y él pretende llevar adelante algo que denomina el argentinazo. ¿Qué significa el argentinazo? El inicio de un proceso que él dice quedó inconcluso en 1816 con la independencia nacional y que él quiere casi 150 años después volver a reflotar, que es la idea de construir un proyecto basado en su persona, obviamente. La idea era que quedara para siempre como presidente de la nación, de generar una constitución, que la generó, la constitución de la Revolución Argentina, y la idea básicamente era una Argentina inserta en los mercados mundiales, un proyecto muy similar a lo que postula el neoliberalismo en estos días, bajo la égida de un ministro de Economía muy particular, que es Bacena, y después fue reemplazado por el ministro Alemán, Jorge Alemán, nombres que se repiten y mucho en la historia de nuestro país, ¿no? En ese sentido. En 1966 se produce ese golpe de Estado, donde estas ideas mesiánicas de Onganía tienen un punto final, 1969, con lo que significó el Cordobazo. Y ahí comienza un proceso de deterioro de la Revolución Argentina con los gobiernos de Lanús y Levingston, que va a terminar con el regreso de Perón, en ese sentido muy accidentado, y el inicio de un conflicto interno entre la AAA y Montoneros que va a desangrar al país entre 1973 y 1976, también bajo el influjo de grupos paramilitares y parapoliciales que se entrometen dentro de esos conflictos internos, que se entrometen también violando lo que significa el Estado de Derecho, vulnerando los derechos humanos, obviamente, en un conflicto armado, diría, de gran impacto en términos de las numerosas víctimas que dejó. A esto se suma la acción del ERP, el Ejército Republicano del Pueblo, brazo armado del Partido Comunista Revolucionario, que lleva adelante una estrategia de lucha similar a lo que era la guerrilla de Vietnam, estrategia conocida como la estrategia del Vietcong, que en ese momento la guerra de Vietnam estaba de alguna manera en la primera plana de todos los medios nacionales e internacionales. Digamos, Vietnam era una especie de caso testigo
donde un grupo de campesinos estaba derrotando a la primera potencia mundial, los Estados Unidos. La idea que tiene Lear es replicar esa estrategia de lucha también en lo que era el territorio nacional, por eso arma una guerrilla en la zona del bosque tucumano. Justamente se levanta contra lo que era el gobierno en ese entonces. Todo esto va a generar condiciones políticas de inestabilidad para el gobierno. Ya había muerto Perón, de Isabel Perón, y en 1976 las Fuerzas Armadas van a tomar el control, violando absolutamente el Estado de Derecho, y va a iniciar un proceso, tal vez el más nefasto de la historia argentina, denominado proceso de reorganización nacional, donde lleva adelante el genocidio, el exterminio de todo lo que significaban militantes de partidos opositores, pero también de todos aquellos que alzaban su voz en pro de la defensa de los derechos de los oprimidos, en defensa de los derechos humanos. Fue una represión brutal, inimaginable. Pensar que en nuestro país hubo campos de concentración, pensar que en nuestro país personas fueron tiradas de aviones vivas, atadas al mar, se cuentan por miles. No vamos a entrar en esta discusión si son 9.000 o 30.000. En la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, estableció ese primer número de 30.000 muertos, y digamos, después se produce hasta el debate ideológico de cuántos muertos, pensando que tal vez si se reduce el número de muertos, se reduce la significación de los mismos. Es algo absolutamente ridículo. El proceso de reorganización nacional fue un proyecto nefasto de destrucción de lo que fue la democracia en nuestro país, y por otra parte también el inicio de este proceso de exterminio, de genocidio de todos aquellos que opinaban distinto. Desaparecían por el solo hecho de opinar distinto, ¿no? En 1983 se produce la regreso a la democracia y eso ya forma parte de la última unidad temática del programa. Preguntas hasta acá, compañera. Ahora voy a la parte formal de la asignatura. ¿Alguien pide la palabra? ¿Alguien quiere preguntar algo? Los escucho. Nadie quiere, pueden opinar, ¿eh? Es más, no quiero ser yo quien coercione a que opinen. Pueden hablar. Estamos en un curso, el curso es pluralista y muy democrático, y me interesa que puedan exponer sus ideas. Yo, Hugo, me había quedado pensando en Sí. a principios del siglo XIX respecto de los héroes olvidados, ¿no? Y pensaba que de esos héroes hay a lo largo y lo ancho del país, ¿no? No solamente hay que ir a buscar al Chacho Peñalosa o a Lope Varela o Jordán, ¿no? Los famosos más, los caudillos más famosos. Acá en la comarca tenemos nuestros propios héroes que con gestas importantísimas han parado, como decías vos, el avance del imperio portugués, y llevan los nombres están coronando las calles de Patagón, ¿no? Jorge Bainon, Marcelino Crespo. Así que la verdad que traer a la memoria no solamente el héroe, digamos, y los actos heroicos más representativos de lo federal y de la nación, el Estado argentino, me parece valorable, pero también me parece súper necesario que cada región, cada localidad sea capaz de recordar su propia raíz en términos de heroísmo, ¿no? Así es, compañero. Es más, me quitó algo. En realidad era una sorpresa que yo tenía que desarrollar lo que era, no Pido solamente la disculpas, pido disculpas. fiesta. No, no, está bien, ya me develó parte de lo que yo tenía planificado, pero en realidad era trabajar sobre la gesta del 7 de marzo, que en realidad es una semana, ¿no? Con el 1 de marzo y lo que acontece allá en lo que es conocido como la baliza o la boca de entrada del río, y charlar un poco también de lo que fue esa gesta, charlar sobre, yo también tenemos mujeres en nuestro territorio, Mariana Catriel, por ejemplo, que se subleva
Mariana Catriel es hija del gran cacique Catriel, que digamos, fue derrotada militarmente, pero no políticamente. Y tras la muerte de su padre, Mariana asume como cacique de su pueblo, uno de los pocos casos, ¿no?, de mujeres a cargo de lo que era la tribu. Esa tribu es trasladada a Conesa, y donde el gobierno nacional incumple absolutamente todo aquello que había pactado, y Mariana Catriel se subleva contra el gobierno nacional e inicia un largo recorrido. El gobierno nacional no quiere más conflictos militares para esa época, y finalmente se asienta en lo que es Catriel, precisamente donde lleva ese nombre. Esas cosas también yo quiero que sepan un poco el sentido de los nombres de la ciudad de nuestra provincia. Por eso me interesa una historia para comunicadores, no una historia para historiadores. Me interesa mucho eso, más allá de lo que es la cuestión procesual, comenzar a ver cuestiones pequeñas, ¿no? Cuestiones que hacen a la vida de las personas. Siempre a nosotros nos enseña una historia demasiado cientificista. Y detrás de la historia hay hombres y mujeres que construyen cotidianamente sus proyectos, que luchan para llevar adelante sus proyectos, y también hay que mostrar esos esfuerzos. Probablemente no podemos ver la historia de todos, pero sí la historia de algunos que hacen en la esencia de esa heterogeneidad que es nuestra sociedad, y bienvenido sea que sea tan heterogénea, ¿no? Así que vamos a contemplar, no, sin lugar a dudas. Y creo que también hay compañeros de varias localidades, me parece, en este curso, así que vamos a pedir la colaboración de cada uno de ellos, como para ir redescubriendo la historia en este sentido. ¿Alguien más quiere aportar? Yo no los conozco a ustedes. Ustedes ya llevamos media hora charlando, un poquito más, 40 minutos. No los conozco a ustedes, pero ustedes sí a mí. Así que por ahí cuando vayan, digan su nombre y apellido, así ya los voy ubicando. ¿Alguien más quiere opinar, preguntar? ¿Por qué? Yo Sí. puedo hacer una... Más que una pregunta, era un dato que me quedó dando vuelta, que fue cuando estaban hablando de cuando llegaron los europeos a América, ¿no? Que fue dos cosas. Uno de esto que decían el descubrimiento de América, que en realidad no era tanto así porque se ha demostrado a lo largo del tiempo que ha habido otras expediciones que han llegado antes, pero nunca pensaron que era América, simplemente llegaban al territorio y después se iban, Muy porque bien, muy en bien, muy bien. ese, Bueno, en ese momento no era, más que nada, por ejemplo, las civilizaciones más de la parte tipo Suecia, de y los esos lados vikingos. Es del más, Eric mundo, el Rojo, eso está comprobado. Eric el Rojo no solamente llegó a Groenlandia, también llegó a Terranova, en las costas de Canadá, ¿no? Eric el Rojo en el año 1100, un gran conquistador vikingo en ese sentido. Explorador, navegante y conquistador. Eso está comprobado. Llegó al 1100 a Terranova, donde tuvo un desembarco y volvió nuevamente hacia su tierra, en ese sentido. Y después, esto les comento, estamos grabando, ¿no? Pero se le ha dado trascendencia en los últimos años a una historia muy particular. Ya les comento cuál. Y en esto me tengo que remontar a las cruzadas. Las cruzadas medievales, cuando se conquista Jerusalén, se vuelve a reconquistar Jerusalén por parte de los cristianos, había quedado en manos de los otomanos. Parte de esto lo vamos a analizar en el encuentro de la semana que viene. Se crean determinadas hermandades, logias, como quieran llamarlo. Una de ellas son los caballeros templarios. ¿Qué tiene que ver los caballeros templarios de Jerusalén con América Latina y lo que estamos viendo? Le voy a seguir un poquito con la trama y van a ver cómo se conecta. Y acá cerquita, según algún documental de la Según televisión norteamericana. algunas investigaciones hablan Alguna investigación. muy cerquita acá, Ciudad de Muy César. cerquita. Bueno, no quiero No, decir le voy a tirar el dato después, espero que ninguno se vaya a buscarlo ese tesoro. Pero bueno, cuenta la historia que los caballeros templarios se convirtieron en una corporación militar muy poderosa. Tuvieron tierras, castillos, mucha riqueza, en una época medieval donde la iglesia había generado una idea de universalidad y una hegemonía absoluta, ¿no?
en ese sentido. Los caballeros templarios se hicieron demasiado poderosos y en el año 1346 el Papa decide abolir directamente la orden, y por eso un viernes 13, de ahí deviene esta idea de los viernes 13 que parece que fuese algo terrible. Un viernes 13 de 1346 se había dispuesto que todos los caballeros templarios fueran detenidos y los que no quisieran renunciar fueran quemados vivos, por parte de lo que era la Inquisición en ese sentido. Esto ocurrió efectivamente un viernes 13. Lo que nunca lograron fue detener a todos los caballeros templarios y mucho menos a un gigantesco reservorio de oro, en joyas, que habrían tenido los caballeros templarios, que se supone escapó de Europa, y algunos suponen que habría llegado al continente americano, más precisamente cerca de las grutas, cerca de Fuerte Argentino, que es donde estaría sepultado ese tesoro. Así que, nada, calculo que alguno me va a decir, no hubiese dicho antes no hubiese dicho noviembre y aprovechábamos las vacaciones El calor. y juntaba a ver si podíamos encontrar algo de ese tesoro. Pero bueno, son parte de las teorías también de los fenicios, que también tal vez hubiesen venido al continente americano. Lo que sí está comprobado que los polinesios llegaron, sin lugar a dudas, desde la Polinesia, desde la otra parte del mundo, llegaron al continente americano. Y otra cuestión que vos decías, muy importante, gente, es que los españoles, los europeos, yo pongo más los europeos porque en realidad después los españoles, no es que los españoles solamente, era una mentalidad, era una idea. España representaba a Europa en ese sentido. Llegaron los portugueses, llegaron los ingleses, los holandeses, los franceses, y ¿saben qué? El estereotipo era que acá se encontraron con civilizaciones que realmente eran muy pobres en términos de desarrollo. Sin embargo, les doy un dato. Tenochtitlán, que era la capital del Imperio Azteca, era la ciudad más grande del mundo en términos de habitantes, en ese momento. Por otro lado, estaba construida sobre, tenía pirámides, después le voy a mostrar una reconstrucción que hay sobre Tenochtitlán. Era una ciudad arquitectónicamente casi similar al esplendor del Egipto antiguo. Era una ciudad arquitectónicamente muy avanzada, con gigantescas pirámides, donde se había construido también un lago artificial en Tenochtitlán. Una cosa casi le diría hoy descomunal, que uno cuando ve eso se refiere a los países del lejano oriente, como Dubái, Qatar, que tienen el poder económico para hacerlo. Tenochtitlán era una ciudad fabulosa en ese sentido, y el desarrollo astronómico y matemático del pueblo azteca era mucho más avanzado que el del europeo. O sea, era una civilización superior, lo que no era bélica, lo que no era guerrera. La Europa que viene al continente americano es una Europa belicosa, es una Europa guerrera, hundida en un fundamentalismo, eso yo me estoy adelantando a la semana que viene, ¿no? Hundida en un fundamentalismo, casi le diría, fanático en términos religiosos. España estaba saliendo de casi 700 años de guerra contra los musulmanes, contra los infieles, ¿no? Esa era un poco la idea que tenían estas personas. Sí. Una cosa que justamente iba a decir que era parte del otro, que tiene que ver con esto, fue una vez que lo había leído, es que tanto los españoles veían que estaba justificado todo lo que estaban haciendo contra las culturas autóctonas de Latinoamérica, porque según ellos, al no profesar al mismo Dios o los mismos credos, ellos no tenían alma. Y lo que estaban haciendo al colonizarlos, al esclavizarlos y demás, era como ponerlos por a un bien mayor y que así ganaran el alma o convertirlos, que se conoce la coerción tan grande que ejercieron con las civilizaciones indígenas para cristianizarlos, el proceso de cristianización que trataron de hacer los españoles. Sí, sin lugar a dudas. Es más, lo que dice el compañero en el sentido de la discusión si eran... A ver, la gran sorpresa que se llevan los europeos es ¿quiénes son estos individuos? ¿Quiénes son estos individuos? Que la Biblia no habla de ellos, los autores, porque se guiaban mucho por la tradición de los clásicos, ni Agustín, ni Tomás, ni Aristóteles, ni Platón, hablan de estos nuevos pueblos. ¿Quiénes son estos habitantes? La primera discusión era si tienen alma o no, porque
en aquellos tiempos, imbuidos de un espíritu tan teocéntrico, tan religioso, el tener alma era lo que determinaba si era persona o no. O sea, alguien podría tener la apariencia de ser humano, pero si no tenía alma, no era humano. Porque el alma es lo que va a pervivir, el hombre es una tríada, ¿no? Alma, cuerpo, espíritu, según esta perspectiva bien teológica. Y en ese sentido lo que va a pervivir es el alma. El cuerpo es pecaminoso, por eso la Inquisición quemaba el cuerpo para salvar el alma, porque el fuego purifica el alma. Pobre, murieron miles, vaya a saber dónde están. Y no sé si la habrán purificado, pero que los quemaron, los quemaron. El alma nadie la vio, no sé dónde estará el alma de esas personas. Pero sin lugar a dudas, lo que vos decís es absolutamente cierto, legitimó el accionar. Un accionar que fue, yo diría, directamente genocida, de exterminio, porque aparte de la Inquisición, así como en Europa, sirvió para todo aquel que opinaba distinto, lo acusaban a las mujeres de brujas, de hechiceras. También en el continente americano comenzó la persecución contra todos aquellos que opinaban distinto, aquellos que tenían ideas contrarias a lo que era el orden español. O sea, la Inquisición tuvo un motivo político en ese aspecto, pero sin lugar a duda también que el Evangelio sirvió como legitimación, y esta discusión si tenían armas o no fue tan profunda que el rey Felipe II, esto ya me están adelantando, este lo voy a ver la semana que viene, convocó a un concilio en Valladolid. 3 años estuvieron discutiendo si los indígenas tenían alma o no. Y Bartolomé de las Casas, que era un fraile dominico, él tenía una actitud, yo diría, pro-indígena, aunque tenía una actitud de alteridad. Y ahora les explico por qué. ¿Qué es esto? ¿Cómo que apoya a los indígenas, pero a su vez tiene una imagen de alteridad? Miren, yo le voy a dar una frase de Francisco Pascasio Moreno. Francisco Pascasio Moreno fue un personaje que recorrió nuestro territorio nacional, un geógrafo, un naturalista, que donó las tierras que el gobierno le concedió para crear el Parque Nacional Nahuel Huapi, y él en una de sus cartas, cuando se está produciendo la campaña del desierto, le escribe al presidente, en ese momento Avellaneda, era cuando se iniciaba la campaña del desierto, le escribe al presidente Avellaneda y le dice: señor presidente, dice, realmente es muy bárbaro lo que están haciendo las Fuerzas Armadas contra los pueblos, contra los indígenas, ¿no? En ese sentido. Porque ¿qué pueden hacer de malo si son prácticamente niños? Son personas que no comprenden, no entienden el estado natural en el que se encuentran, que están postergados si comparamos con las civilizaciones más avanzadas. Esa es la defensa que hacía Francisco Pascasio Moreno. Mira, es una defensa, sin lugar a dudas, pero desde una posición, y en determinado momento incluso lo dice, estos pobres infelices, le dice, ¿qué de malo pueden hacer si no son inconscientes de los actos que realizan? Probablemente puedan matar, pero están tan como involucionados que no se dan cuenta de lo que hacen. O sea, hacía una defensa que de alguna manera significaba que estaba realzando un estereotipo, un prejuicio. O sea, no los mate porque son unos pobres infelices, no porque son individuos, son personas y están violentando sus derechos. Era una mirada del buen salvaje. Claro, era el mito del salvaje. ¿Cómo lo van a matar? Son salvajes. Faltaba que dijeran van a ser una especie en extinción. Era una mirada de alteridad, era una mirada colonial, era una mirada del yo blanco, pobres indígenas, pobres indígenas. Y todavía quedó tan perpetuado ese estereotipo, fíjense ustedes, en toda América, con el negro, con el indio, que a veces se utiliza a modo de insulto. Cuando alguien dice qué indio, qué paisano, paisano es la gente del país. Pero es tomado como algo despectivo en ese sentido, como que el ideal es el blanco. Y vamos a leer un texto cómo se construyó la Argentina blanca, porque también la Argentina tuvo muchísima población de origen afroamericano. ¿Qué pasó con esa población de origen afroamericano? ¿Hay descendientes? Sí, pero se estima que en 1810 casi el 20% de la población de nuestro país era de origen afroamericano y un 40% una población de base de pueblos originarios. Entonces, ¿qué sucedió con todo eso? ¿Y cómo se construyó el mito de la Argentina blanca, esa sociedad bifronte? Y yo creo que en gran parte de nuestro país es heredero de las ideas de Sarmiento. Sarmiento escribe en Civilización y Barbarie
en el Facundo, Civilización y Barbarie, él dice muy claro, este país tiene que definirse. Acá hay como dos proyectos. Uno es el interior, y el interior es Facundo Quiroga, son los salvajes, son los bárbaros, son los incivilizados, y el otro proyecto es Buenos Aires. ¿Y Buenos Aires qué es? Ilustración, progreso, es el puerto, es Europa y es Estados Unidos, porque Sarmiento estuvo de embajador en Estados Unidos y era un fanático. Él quería crear el modelo de Kansas en nuestro país. Ustedes dirán, ¿qué era el modelo de Kansas? Es un estado de Estados Unidos de pequeñas y medianas propiedades dedicadas fundamentalmente a las agriculturas familiares y a lo que es la explotación del trigo, fundamentalmente. Quienes tienen más edad, no es necesario que lo digan, pero hay una serie de televisión, La Familia Ingalls, que mostraba de alguna manera esos pequeños pueblos, donde la tierra era cultivada por familia, eran puritanos, era el ideal todos blancos, ¿no? Y obviamente profesaban religiosamente, carentes de toda idea política, porque en realidad lo único que les interesaba era su trabajo. Esta era la idea que se quería trasplantar en nuestro país con los primeros inmigrantes. Bueno, todo eso lo vamos a ver, cómo se construye el mito de la Argentina blanca. Pero como le decía hoy, la Europa que se encuentra con América se encuentra con algunas civilizaciones que están en su cenit, gente. Tal vez alguno de ustedes conozca Cusco, las ruinas de Machu Picchu en Perú. Y era una ciudad, primero, no había ninguna ciudad en el mundo en aquel momento que estuviera a 4.000 metros de altura. Primera cuestión. Que tenía agricultura en terrazas. Después vamos a ver fotografías porque este es el primer encuentro, y como les dije, no soy muy fanático de los monólogos, pero vamos a ir colocando imágenes como para que ustedes puedan apreciar. Cultivo en terrazas a 4.000 metros de altura. Y era una ciudad que tenía una especie de abastecimiento de agua. Y casi diría que era mejor que la potable, porque era agua de vertiente de montaña. El agua llegaba a cada vivienda. Una cosa impensada, y estamos hablando de 1480. También fue arrasada, absolutamente todo lo que fue la civilización quechua, que a veces le decimos inca, pero los incas es la familia real, ¿no? Es el nombre de la familia real, inca. Después vamos a ver cómo se produce esa conquista, ¿no? Y cómo comienza esa política de depredación, de rapiña, de saqueo de lo que son los tesoros que tenían estos pueblos, y después de terminada comienza la colonización y el establecimiento de regímenes de servidumbre y de regímenes de explotación, en ese sentido. Pero vamos a algo, antes de ir terminando este primer encuentro, que yo creo que a todos les va a interesar. ¿Qué tengo que hacer para aprobar la asignatura? ¿No? Que hay un momento en el cual uno se vuelve extremadamente pragmático, y el estudiante que a veces tiene 6, 7 asignaturas dice, me encuentro con el docente. Yo creo que si eligieron comunicación social es porque de la historia, si bien le gusta, han tenido algún problema en el pasado con historia, algunos han tenido algún divorcio muy fuerte con la historia y ahora se tienen que reconciliar, y tienen este cuatrimestre para colmo con 2 historias. Algunos vienen medio cascoteados de historia social y económica, que vieron con Miguel Franco, viene ahí medio golpeado y ahora dice, me encuentro con 2 historias. Y, bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, básicamente yo les comento. Es una materia, es una asignatura donde ustedes tienen que realizar los trabajos prácticos correspondientes. Vamos a tener 2 parciales, uno a mediados, fines de abril. Vamos a tener el primer parcial y otro antes de culminar lo que es el cuatrimestre. Vamos a tener otro parcial. Los parciales obviamente van a ser domiciliarios, donde va a haber consignas que son de interpretación. A veces les voy a dar documento histórico y que ustedes coloquen su impronta. Vamos a ver cuando, por ejemplo, hay un documento histórico que realmente es muy revelador, cuando Pueyrredón, que era el director supremo, le pide por favor al gobernador portugués de Brasil que invada la banda oriental. Le regala la banda oriental a cambio de que fusile a Artigas, lo derrote y lo fusile. Una cosa reveladora que es considerada una especie de traición. Y la respuesta que le da Artigas, donde le dice, más allá de nuestras diferencias irreconciliables, en última instancia no regale el territorio nacional. Estamos peleando contra un mismo enemigo. O sea, si bien nosotros nunca nos vamos a poder sentar y estar juntos, estamos peleando contra el mismo enemigo, ¿no? Me gusta mucho eso, analizar documentos históricos. Los parciales van a ser de ese tipo.
les quiero ir informando, no les debería presentar ninguna complejidad, me interesa que lean mucho, me interesa que discutan, a veces yo lo voy a coercionar, no es que voy a establecer un régimen de servidumbre, pero a veces le voy a decir algún nombre, a ver, Andrea, ¿qué opina? ¿Qué opina sobre esto? Tomás, ¿qué opina sobre esto? Ciro, Valentina, a los que vea, que encienda su cámara y ahí que pueda hablar, no como una exposición, sino que puedan debatir, que podamos charlar. Me interesa, van a ser comunicadores, y un comunicador tiene que transmitir un mensaje, y los mensajes no son neutros. Los mensajes son políticos, son ideológicos, son valorativos, entonces uno tiene que tener una perspectiva sobre eso, en ese sentido. Así que, por lo tanto, vas a ver trabajos prácticos, va a haber parciales, y obviamente que los parciales se aprueban con 4, y después vamos a la instancia de final. ¿Alguna otra consulta? Vamos a tener los encuentros los días martes, ya esta semana lo que voy a estar habilitando en la plataforma, que vamos a trabajar y mucho, va a ser lo que es el programa, y ya la unidad número 1, con algunos textos, algunos recomendados, algunos obligatorios, otros recomendados y otros como para que vayan armando su biblioteca virtual. Uno nunca sabe de dónde, cuando ustedes estén desarrollando en el mundo profesional, le dirán, no tenés un texto sobre esto, y nada, van a su biblioteca virtual y ahí seguramente van a encontrar algún principio de solución en este sentido, así que por lo tanto van a tener ese detalle. Y yo mismo le voy a decir, porque obviamente uno en PDF no puede recortar los textos, pero yo le voy a decir qué página, creo que va a ser ameno el desarrollo. ¿Alguna pregunta, compañeros? Y con final obligatorio, ¿no, Hugo? Hizo la pregunta medular. ¿Quieren promoción? Bueno, la asignatura tiene un sistema de promoción. Está planteada la promoción para todos aquellos que saquen una determinada nota, un 7, fundamentalmente, pero lo importante en este sentido es que el alumno promoción es alguien que tiene que tener una comprensión global, ¿no? Y un compromiso con la asignatura, un compromiso en términos de participación, de debate, de discusión, de charla, y hasta de polémica, Me interesa sobre todo en ese sentido. No hay problema, hay sistema de promoción. No hay problema en ese sentido. Pero como les digo, la promoción tiene que ser con un meterse en el río, en las profundidades abismales del conocimiento y no ahogarse en ese intento. Hay veces que uno se mete en las profundidades abismales y no sabe nadar. Y nada, y acá el nadar es el conocimiento, es lo único que los va a salvar, ¿no? En ese sentido. Pero me interesa mucho que sepan historia argentina, no desde la perspectiva de la historia oficial, que es lo primero que vamos a ver. Ustedes me dicen, ¿qué es historia oficial? ¿Qué es? Bueno, vamos a ver los distintos tipos de historia, porque nos han relatado la historia oficial. ¿La historia oficial quién la construyó? La historia oficial se construyó en la época en que se formó el Estado Nacional, y sobre todo el gran impulsor de la historia oficial fue Mitre. Por eso se le llama historia liberal mitrista, a la historia oficial. Que vieron que cuando ustedes fueron a la escuela primaria y secundaria siempre le hablaban de San Martín y Belgrano. Eran como los grandes héroes. Y precisamente Mitre escribe 2 libros, porque aparte de presidente, de militar, era un prolífico escritor, realmente prolífico escritor. Era un tipo que escribía muy bien, no solamente escribió el diario La Nación, fue un militar, fue un político, fue una persona comprometida con su tiempo, obviamente desde una perspectiva conservadora, absolutamente diferencial de lo que eran los sectores populares. De hecho, fue el que mandó a decapitar a Chacho Peñalosa, por ejemplo, para darles una idea, y fue el que combatió, el que declaró la guerra contra el Paraguay, una guerra tan especial que la vamos a analizar también. Fíjense que todos los que provienen de la escuela primaria y secundaria jamás vieron la guerra del Paraguay, y si la vieron, la escucharon solamente. La escucharon y apenas habrán comentado de una forma muy positivista en qué fue la guerra del Paraguay. Sin embargo, vamos a ver lo que era el Paraguay antes de ese conflicto armado.
lo que estaba emergiendo con Paraguay se estaba convirtiendo en una potencia y los intereses británicos proliferaron para que nuestro país y Brasil coartaran esa posibilidad. Y fíjense ustedes que Paraguay perteneció a nuestro país durante muchísimo tiempo. Era parte de los territorios perdidos de nuestro país, que ya no se habla de historia oficial porque los errores del gobierno de Buenos Aires hicieron que se perdieran esas tierras, ¿no? Bolivia era el Alto Perú y era una provincia de nuestro país. En Bolivia es una ridiculez el nombre, es país de Bolívar. Cuando llega Bolívar a liberar al Alto Perú, como su rivalidad era muy fuerte con el Río de la Plata, no se le ocurre mejor idea que sacarle el nombre Alto Perú y colocarle el nombre Bolivia, país de Bolívar, ¿no? Y deja a su segundo, el mariscal Sucre, a cargo de ese país. Por eso, precisamente, la segunda capital de Bolivia, ¿cuál es? Sucre. Tiene dos capitales Bolivia, La Paz y Sucre, ¿no? Pero en realidad pertenecía a nuestro país. Todavía en 1816 vinieron representantes al Congreso de Tucumán de lo que es actualmente Bolivia. Vinieron representantes, como para darle una idea. Y es más, yo le digo algo que la historia oficial no rescata. La Declaración de Independencia de 1816 se hizo en 3 idiomas. Castellano, quechua y aymara. Esto para darle una idea de los distintos pueblos que conformaban nuestro territorio. Que todavía sigue habiendo pueblos que conforman nuestro territorio. Lo que pasa es que se constituyó esta idea de la Argentina blanca en una visión monolítica, ¿no? La ascensión de un país blanco europeizado, cuando en realidad la mayoría de la población tiene ascendencia de los pueblos originarios, que son parte de los debates que nos tenemos que dar como sociedad, ¿no? En ese sentido. Y la guerra del Paraguay fue un verdadero genocidio que llevó adelante sobre todo las tropas de nuestro país. Un verdadero genocidio. Prácticamente se quedó sin población masculina Paraguay. Y vamos a ver algunas frases reveladoras de Sarmiento. Sarmiento le dice que los paraguayos son todos unos borrachos, alcohólicos, que merecen morir, que es excremento humano. Las declaraciones de Sarmiento que llevó a ser presidente y de alguna manera él estuvo al frente de ese conflicto armado, hoy rayan ya el prejuicio y el odio, prácticamente, expresiones de odio siendo presidente de la nación, ¿no? En ese sentido. Lo que se hizo con Paraguay fue arrasarlo absolutamente. Año 2014, si mal no me equivoco, 2013, nuestro país devolvió parte de los tesoros que confiscó a Paraguay, porque no solamente alcanzó con los fusilamientos sistemáticos, con el genocidio, violaciones a mujeres y niñas, sino también con el robo de joyas, con el robo de cuadros, etcétera, del pueblo paraguayo. Fíjense cuánto pasó del conflicto, casi 130 años después, y comenzó la primera devolución de aquello que fue saqueado, ¿no? En realidad la guerra de Paraguay es una deshonra para las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y es más, al interior de nuestro país apoyaban a Paraguay. Tanto es así que el nieto de Estanislao López, con sus hombres, se va a pelear al lado de Paraguay. El nieto del gran líder santafesino, del caudillo Estanislao López, se va a combatir con los paraguayos. Y Felipe Varela se rebela contra Mitre en aquel momento, porque quiere abrir otro frente de batalla para que Paraguay pueda, de alguna manera, defenderse de lo que consideraban que era una guerra de Buenos Aires, no de la República Argentina. Una guerra de Buenos Aires contra Paraguay. Una guerra muy, muy rara, muy particular. Y donde a Urquiza le están incitando que se rebele contra Mitre para ayudar a Paraguay. No lo hace Urquiza y finalmente es asesinado por un lugarteniente, pero el verdadero instigador es López Jordán, a quien acusa a Urquiza de no haberse comprometido con la causa de Paraguay. Por eso digo que la historia estaba llena de estas cuestiones que la historia oficial no relata. Y aparte la historia oficial liberal mitrista, de estas historias de los grandes héroes, de San Martín, de Belgrano, son los grandes héroes, ahí quedan olvidados muchos otros que pensaban en un país diferente. Artigas, por ejemplo, el gran olvidado de la historia de nuestro país. Artigas, que ya postula la idea de un país federal, que postula la idea de la libertad de culto, que a diferencia de Buenos Aires pretende la libertad de la esclavitud, de todos aquellos afroamericanos, bueno, ideas verdaderamente, y propone la reforma agraria, que eso
Buenos Aires no había llegado tan lejos. Los revolucionarios de 1810 eran conservadores al lado de Artigas, ¿no? Artigas proponía una confederación, que cada provincia fuese como un estado independiente, que en las cuestiones macro se unieran. Pero en cada cuestión después fueran repúblicas independientes. Era un modelo de país que quería Artigas, ¿no? Y además crea la la Liga de los Pueblos Libres, que en 1815 convoca un congreso, donde declara la independencia nacional. La primera independencia nacional no fue en 1816, fue en 1815. Eso lo vamos a ir viendo. Este es un dato, uno está muy impregnado en la historia oficial y no conoce estas cuestiones. Pero bueno, son las cosas que a mí me interesan para que ustedes puedan volver a reencontrarse con la historia, no sé en términos matrimoniales, pero sí en términos de una amistad necesaria para lo que significa el desarrollo de sus profesiones. Un comunicador social tiene que tener ese conocimiento histórico, esa aproximación, no esa profundidad porque no son historiadores, pero sí esa aproximación que vamos a ver. Aparte de la historia liberal mitrista está la historia revisionista, aquella que revisa esa historia oficial, aquella que explora otras alternativas, otros discursos, otras narrativas. A esa le vamos a dar mucha importancia. Y después está la historia marxista, que existe en nuestro país también, y hay autores marxistas. Bueno, vamos a ver una multiplicidad de miradas acerca de nuestra historia, que ayude, que colabore con la construcción de su subjetividad, en términos de perspectiva, en términos de mirada histórica. Pero eso ya es una cuestión personal. ¿Alguna otra consulta, gente? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Le está permitido, nuevamente les digo, no hay pena de muerte, no estamos en la Inquisición? Pueden confrontar con el pensamiento del docente a cargo, que me encantaría, y así debatir, polemizar. No me enojo por eso. Yo tengo dos defectos. Hablar mucho, así que ustedes cuando se sientan que están medio apalabrados, me saben, espere y volvamos de nuevo al comienzo. No hay ningún tipo de inconveniente en ese sentido de hablar mucho. Y por ahí también me han dicho, pare un poquito con los textos, porque a veces, este texto está bueno, se lo doy, este texto está bueno, me encanta, y me da la sensación como que se lo estoy dirigiendo a monjes que pasan su vida meditando, contemplando y leyendo, y que se levantan a las 4 de la mañana y se acuestan a las 9 de la noche, y no a vidas turbulentas y agitadas como son las del estudiante universitario. Y máximo estudiante universitario, muchos de ustedes son padres de familia, tienen trabajo y aparte de eso hacen el esfuerzo de estudiar, y donde la virtualidad viene a complicar y algunos a mejorar, no sé, las condiciones. Entonces, también en ese sentido me dice, mire, profe, hagamos lo siguiente, pare un poco con los textos o armemos alguna estrategia, que me encanta en eso. Hay estrategias que podemos armar, como decirle a algunos compañeros que preparen un texto y que preparen un buen resumen del texto y lo compartimos y lo socializamos. Eso es una estrategia que a mí me gusta mucho, porque soy consciente de que no todos, si yo le doy 30 textos en toda la asignatura, no lo van a leer los 30. Pero me interesa que todos lean cuestiones fundamentales y otras las vamos complementando. Esa que vamos complementando, la vamos repartiendo y no vamos haciendo esto tan expositivo. Ustedes van participando, que es parte de la nota también, pero me interesa no solamente que expongan, sino también que puedan dejar un resumen y lo socializamos. Al menos en eso vamos produciendo valor. El estudio produce valor, produce conocimiento. Y lo vamos socializando entre todos. ¿Alguna otra duda, consulta, gente? Nada. ¿Cuántos están trabajando en la actualidad? En realidad trabajo todo. ¿Quiénes tienen empleo? A veces es toda una dicotomía ahora. Porque una cosa, trabajan todos. Esta es la primera cuestión. A veces nos confunde el discurso oficial diciéndonos quiénes tienen trabajo, como diciendo que aquel que no tiene empleo no trabaja, todos trabajan. El estudio es un trabajo, en este sentido. Bien, ahí va uno. Bien, hay varios que trabajan. Bueno, nada, también obviamente esto implica que hay una carga adicional, ¿no? Es escaso los tiempos, no estamos hablando de personas que están full time en este sentido para el estudio. Así que esta semana vamos a inaugurar en cuanto a historia argentina y latinoamericana todo lo que es la primera unidad, en ese sentido. Que ustedes tengan los textos y la semana que viene vamos a comenzar a desarrollar esos textos
a partir de presentaciones, y vamos a ir debatiendo. ¿Alguna otra duda, consulta? Buenas. Por ahora lo que estamos, por lo menos por mi parte o con los chicos que estuve hablando, estamos teniendo un par de complicaciones para acceder al espacio en el campus por el tema de las matrículas. No sé si hay alguna novedad al respecto. No sé si... Pero hoy me escribió Sofía, no sé si está Sofía. ¿Qué me fue Sofía? No estaba hoy Sofía, ha huido. Bueno, Sofía Viola. Miren, yo les comento algunas cuestiones. Yo sé que hay gente que hoy me planteaban el tema, y siempre me lo han planteado, que le faltan algunas correlativas, porque el programa es bastante estricto en esas cuestiones, ¿no? En ese sentido. Yo no tengo inconveniente en que ustedes puedan participar. No todos se han podido inscribir en la asignatura, esto también es cierto, pero yo no tengo ningún tipo de inconveniente. Me escriben, hoy me había escrito en Sofía, me dijo, mire, profe, todavía no tengo aprobado, no me cargaron la nota de historia, puedo participar. Pueden participar de la clase, pueden participar de las actividades evaluativas, etc. ¿Qué es lo que yo hago habitualmente? A ver, no les puedo dar la materia como regular porque no aparecen como regulares. Pero si ustedes rinden el final, obviamente que va a ser considerado todo el desarrollo. No lo voy a tomar como un alumno libre. ¿Comprenden? Es como un alumno regular. Si se presentan a rendir. Con todas las mismas, o sea, a ver, aquel que no tiene las correlatividades, participe, gente. No hay ningún tipo de inconveniente. No hay ningún tipo de inconveniente. Me manda un correo, profe, no sé, me va a matricular en el aula o me envía el link para poder acceder a las clases. ¿Puedo participar de actividades prácticas? Pueden participar. En ese sentido, no hay ningún tipo de inconveniente. Lo que sí, obviamente, hay una cuestión formal que va en paralelo. O sea, tal vez ustedes no tengan las correlativas aprobadas. Y tal vez cuando se presenten en la mesa figuren como libres. Pero no van a ser libres para mí en términos de la interacción que tuvimos, del esfuerzo que ustedes realizaron, hagan los parciales. Me pasó hace algunos años que un chico que tenía problemas también así, que no se había podido inscribir en una materia, la hizo mucho mejor que aquellos que tenían todas las correlativas y en teoría sacó 9, 10, y cuando vino al final, obviamente se tuvo que presentar porque era libre y fue un diálogo, ni siquiera un coloquio, un diálogo, ¿me entienden? Intercambio de ideas. Un coloquio tal vez hubiese sido un poco más exigente. Y con otro ya es un careo, ya directamente de ahí. Y con otro ya un interrogatorio avanzado. Ya lo atamos y lo castigamos hasta que saque el conocimiento. No, pero bueno, son, como les digo nuevamente, los invito a todos aquellos que no están inscritos a que me escriban y que puedan sumarse. A ver, lo que voy es que va a ser tomado en consideración todas esas cuestiones. Hugo, en relación a la apertura del aula virtual, me parece que... Mañana mismo yo ya estoy habilitándolo, ya está creada el aula y ya estoy colocando los primeros contenidos como para que ustedes tengan y ya puedan comenzar con la tarea de lectura y esas cuestiones. Pero sobre todo lo que yo quiero, gente, cualquier duda escríbanme, más allá de los foros. No tengo ningún tipo de inconveniente si ustedes utilizan medios de comunicación alternativos como grupos de WhatsApp. Y usted me dice, mire, profe, lo queremos incorporar, o alguno de ustedes arma un grupo de WhatsApp, me manda. Yo no tengo inconveniente en ese sentido, porque también es cierto que no todos se pueden conectar a la plataforma. Miren que a veces suele suceder, yo establezco un foro, y mientras que ustedes hacen la consulta y viene la respuesta, hay una especie de tiempo que a veces es la desesperación del estudiante. Entonces, por ahí con el WhatsApp me preguntan, evacúan la duda. Yo no tengo inconveniente en ese sentido, estoy abierto, no hay ningún tipo de problema, si alguno de ustedes dice, profesor, con aquellos que quieran armar un grupo, tampoco están obligados todos, ni mucho menos. No hay ningún tipo de inconveniente. Con respecto a los encuentros de los martes, también, que van a decir, toma asistencia, no toma asistencia. Habitualmente no tomo asistencia más allá de que nos dicen, o sea, porque aparte no son tantos, ya conozco quiénes son, estoy viendo no sus caras porque no está activada la cámara, pero sí los nombres, en ese sentido,
Y, digamos, a ver, no son obligatorios porque yo tradicionalmente estos encuentros después los coloco en el aula, porque sé también que hay compañeros que están trabajando, tienen obligaciones, o por ahí puede suceder algún inconveniente, algún percance, y no puede participar del encuentro. Yo los coloco en plataforma, no hay ningún tipo de inconveniente en ese sentido. Pero sí les pido tratar de estar en lo máximo posible y sobre todo aquellos que aspiran por la promoción de tener una participación en este aspecto, más allá que después vamos a ir generando espacios. ¿Alguna otra duda, gente? ¿Consulta? Pregunten, ¿eh? Nada. Bueno, vamos a ir cortando entonces acá este primer encuentro. El lunes a las 15 nos encontramos con Historia de la Comunicación para todos aquellos que están inscritos. No todos están inscritos, pero para aquellos casi siempre son el mismo grupo. Y ahí ya comenzamos a trabajar precisamente en las temáticas de Historia de la Comunicación. Espero que les guste y espero que sea de su agrado. Obviamente que no son temáticas tan actuales porque cuando uno mira Historia de la Comunicación tiene que remontarse a los orígenes, ¿no? Obviamente, entonces comenzamos a analizar algunas etapas históricas distintas a lo que es la historia argentina y latinoamericana. Pero bueno, no pierdan oportunidad de hacer las consultas que crean pertinentes. Mi correo figura en plataforma, me escriben y si alguno de ustedes quiere hacer un medio de comunicación tipo WhatsApp, no tengo inconveniente en ese sentido. Que sea algo consensuado, no hay problema si lo consideran necesario, o tal vez avanzado un poco más el curso lo hacemos. No hay inconveniente. Bueno, gente, los espero el viernes. Si alguno tiene alguna situación en particular y quiere hablar conmigo, me manda un correo y establecemos ahí algún medio de comunicación. No hay inconveniente como para una comunicación más directa. Bueno, gente, muchísimas gracias. Buenísimo. Y nos vemos el viernes, entonces a las 15. Perfecto. Chao. Buenas Hasta luego, tardes. chicos. Adiós. Muchas gracias, profe. Buenas tardes. Chao, nos vemos. Buen día. Nos vemos, Chau, chicos. chau.